Bueno, como cuando se habla en otra persona es un poquito, uno oye quién es el doctor Carlos López. Uno diría que soy un ser humano nacido en Xela, con una familia que me enseñó los valores importantes del trabajo, la honestidad, la libertad. Y precisamente estaba ahorita apreciando a la efigie de Arbenz porque es como uno de los valores importantes o arquetípicos para nosotros los quetzaltecos. Entonces creo que lo que usted me preguntaba en principio soy un ciudadano profundamente quetzalteco, lo aprendí de mi familia, ¿verdad? Yo siempre creo que eso no es solo una herencia genética, por decirle, yo creo que también es un contexto histórico, un contexto cultural, una influencia desde la infancia, es también un talento que lo tiene que ir formando obviamente y lo tiene que ir trabajando, o sea que no podemos caer solo en que si tiene herencia genética o no, ¿verdad? Yo creo que no podemos ser demasiado biologistas con el arte, pero bueno, podría mencionarle que sí tengo familia que ha escrito, mi papá era periodista, mi mamá era maestra, con ella aprendí a leer, con ellos me enseñaron el valor de poder hacer una crítica acerca de un buen diario, cómo diferenciar un buen diario, cómo diferenciar una buena novela, y cómo me fui acercando a ese mundo que si no hubiera sido por su apoyo, pues creo que tal vez me hubiera costado más conocerlo o tal vez no hubiera sido posible. Entonces todo se debe a un contexto no solo social, sino familiar también, ¿verdad? Y claro, pues los antecedentes son importantes. Tengo un abuelo que fue poeta, pero eso creo que tenemos que centrarnos más en lo que la persona es en el presente. Yo creo que más que una relación directa con la poesía, es más una relación con el alma humana, ¿no? Como una de las herramientas para poder llegar al alma humana creo que es el arte en general. Se trata de imitar al mundo entero acerca del arte, pero también dentro del mundo está el alma del ser humano. Y es lo que el arte también intenta hacer, ya sea en pintura, ya sea en novela, ya sea en teatro. Recordemos a los trágicos griegos que lo que intentaron retratar fue el alma humana, o sea que pienso que es lo poético quizá, lo poético que coexiste en todas esas disciplinas, a lo que uno va descubriendo o lo va encantando o va haciendo que la inclinación, su manera de pensar y de querer construir un mundo vaya en ese sentido. Entonces, no es directamente la relación con la poesía, no le voy a decir yo que a los 15 años leí un poema y quise ser poeta, no. Ese es un proceso de acercamiento hacia el alma por medio del arte, por medio de las diferentes disciplinas del arte, ¿no? La línea de inspiración, yo creo que la línea de inspiración para todo artista es la vida misma. Creo que somos unos artesanos de querer acercarnos un poco a la realidad de lo que es la vida, ¿no? Y cuando uno habla de vida, no solo habla de cotidianidad, sino habla también de las flores, de los árboles, del agua, de las tragedias, por supuesto, de los conflictos. Entonces todo ese mundo donde el artista está inmerso tiende a ser su inspiración, como le dicen, ¿verdad? Pero depende lo que el artista quiera trabajar o de la inclinación que el artista quiere tener o quiere hacer, ahí tiene el material suficiente. ¿Quién quiere escribir sobre el amor? Bueno, está bien, tiene muchas experiencias propias y también ajenas con las cuales poder esbozar lo que uno piensa que puede ser el amor, porque al final el arte solo es un acercamiento hacia la realidad, ¿no? ¿Quiere hacer uno trabajo contestatario? Por supuesto, también tiene muchos elementos como poderlo hacer. La inspiración es la vida. La inspiración es el contacto con los demás seres. La inspiración es su propio interior. El interior del artista tiene que ser un interior pero muy dinámico y hasta muchas veces explosivo. Debe de ser como
muy rebelde también, y debe ser muy crítico y cuestionador, porque de ahí tiene que nacer la obra. No puede ser alguien que sea muy, por decirle, muy falto de criterio, o falto de relación, o falto de crítica hacia el medio, porque entonces no va a tener una obra, va a ser solamente una copia muy burda de lo que se quiere, de lo que el medio es, ¿verdad? Es tratar de descubrir qué elementos puede usted desarrollar mejor con los talentos que pueda tener. Eso es algo muy importante, porque si uno logra enfrascarse, logra identificar qué disciplina va a poder desarrollar de acorde a lo que usted tiene como ser humano, de acorde a sus propias herramientas, creo que va a descubrir que la inclinación va naciendo a partir del talento y del trabajo. Es como decir, si yo soy un artesano, si yo quiero sembrar en el campo, tengo que tener buenas herramientas para sembrar hortalizas. Por lo mismo, si yo como ser humano me interesa el arte y logro descubrir y logro ver que mi inclinación y mis talentos están en el uso del lenguaje, bueno, en la comprensión del lenguaje y en la abstracción de todo lo que el lenguaje, y aprender el mundo a través del lenguaje, pues ahí está como la inclinación que usted me preguntaba. Si en un momento dado tengo unas capacidades plásticas, pues puedo hacerme escultor, puedo hacerme también pintor o músico. Todos quisiéramos hacer de todo, yo quisiera desarrollarme en todas las disciplinas, pero uno va descubriendo, por lo menos el tiempo lo va haciendo que vaya usted construyendo acorde a los talentos que pueda tener, y lo importante es eso, ¿verdad? Desarrollar los talentos que usted pueda tener. Escasos son los Da Vinci, ¿verdad?, que pueden desarrollar cualquier cosa. Claro, eso no implica que no en un momento dado pues se interese uno por intentar hacer una pintura, pero saber que eso no es como parte de sus talentos artísticos. Son como, no le puedo decir, son como facetas, porque no se puede, por lo menos en mi caso, ¿no? No se puede, no escojo, eso es algo interesante que me pasa. No escojo directamente que de esta fecha, de aquí para adelante voy a escribir de tal tema. Yo creo que los temas van haciendo presa de mí, y esos temas van aflorando. Entonces son como ciertos espacios, ciertas facetas en las que voy explorando ciertos tipos de temas. Por ejemplo, cuando empezamos la entrevista estaba viendo yo la efigie de Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz representa una época revolucionaria, de contestataria, una época propositiva y una época de lucha por mejorar la sociedad. Y precisamente tengo un trabajo que va en ese sentido, que se llama Esperando el Amanecer. No precisamente habla de Jacobo Arbenz, sino habla de todo ese ideario que significa la lucha por la libertad, por el progreso y por la igualdad, ¿verdad? Entonces no son temas directos, sino son como por momentos en los que en la misma vida le va penetrando y le va diciendo, bueno, en este momento voy a escribir, porque esto es lo que tengo para poderlo crear, ¿verdad? Tengo temas amorosos también, como todos, creo que todo poeta lo hace, pero no es que yo escoja directamente, hoy voy a escribir del amor, simplemente quiero expresar una vivencia, ya sea, la mayoría son mías, ¿no? Porque así es casi el que escribe es una biografía lo que hace, pero también hay que aprender las experiencias ajenas. Tengo también textos amorosos, por supuesto, y tengo textos que hablan sobre lo que uno puede representar en el mundo, en este tiempo concreto, en lo que es el tiempo y espacio, en este tiempo, por decirle, temas de reflexión humana, por decirle, ¿no? Ser humano y lo social creo que no tendría que ser una responsabilidad solo del poeta. Creo que
ser humano no puede estar metido en una bola de cristal, aparte de todo lo que... La misma obra nace de la misma sociedad, o sea que tiene que tener una interacción directa con la sociedad, todo ciudadano. Tal vez su pregunta va en el sentido de que si realmente el poeta tiene que tener un compromiso, que es lo que siempre se pregunta, si un compromiso social o no. Yo creo que todo ciudadano como ser humano y como ciudadano tendría que tener un compromiso hacia su sociedad, ¿no? Y al poeta no se le tendría por qué decir, porque es poeta, tiene que tener un compromiso directamente, partidistamente con algo, ¿no? El compromiso que yo pienso que todo ciudadano y el poeta debe tener con su tiempo es conocer y estar inmerso en su época, en la época que vive, en el contexto que vive, en los afanes que vive, en los conflictos que vive, o sea, estar inmerso en el mundo presente. Todo artista es hijo de su tiempo, todo artista es hijo de su época. Entonces, aunque el artista piense que él está creando una obra donde no se toque la sociedad, me parecía que no es así, ¿verdad? Pero es un compromiso. No, entonces, respondiendo a su pregunta, yo pienso que ese vínculo es fundamental para todo ser humano. Estamos metidos en un tiempo de la rapidez, tiempo líquido, le dice alguien por ahí a estos Soman Bawan. Estamos metidos en la fragilidad, en la inmediatez, estamos metidos en que solo es importante el momento. ¿A qué punto voy? Que esto también ha tocado al arte, ¿no? No se piensa en la construcción de una obra de arte que vaya a perdurar, y ahí salen los performances, ¿no? Los performances solo se hacen para el momento. Creo que estamos en un momento donde la rapidez y la inmediatez no hace que haya un arte reflexivo y que lleve un arte hacia un punto que no solo sea el clic que se da en Facebook, ¿verdad? Y creo que eso ha permeado todo. Creo que también vemos en la política la banalidad en la política, la banalidad en el arte. Alguien habla de la época de la estupidez. Vargas Llosa tiene un libro sobre eso que precisamente habla sobre la superficialización de todas las ideas, sobre la falta de construcción de elementos propositivos que se piensen que lleguen a trascender y a influir más allá del mañana. Estamos en un mundo muy líquido, en un tiempo muy líquido, en donde todo es demasiado efímero como para pensarlo a construirlo a futuro. ¿Cómo puede el poeta y cualquiera aportar en este sentido? Bueno, tratar de formarse profundamente, tener lineamientos de formación, de cohesión, tener un trabajo que vaya a pensar que no es solo para el clic del Facebook, sino que va a servir quizá para 2 o 3 años o más generaciones. Eso no lo sabemos, pero hacerlo con el compromiso de quererlo hacer lo mejor posible y lo mejor fundamentado posible, lo mejor construido posible. Creo que cualquier disciplina, ya sea científica o artística, necesita una formación muy bien cimentada para poder ser propositiva, y no que de ayer para hoy, a mí se me ocurrió ser novelista y ya soy novelista sin tener la formación de novelista, ¿verdad? La relación con la sociedad es conflictiva para cualquier ser humano, y más si el artista y el poeta, como decía anteriormente, tiene que ser un ser crítico, esa conflictividad aumenta, porque va usted o se va a encontrar los elementos que uno quisiera transformar para hacer una sociedad mejor o para ser individuos mejores. Entonces el conflicto aumenta. No es armar más conflictos, simplemente desmontarlo, entenderlo. Si entendemos los conflictos sociales, si entendemos eso, no vamos a caer solo en el reclamo, por decirle, sino entenderlo y en tratar de construirlo y volver a hacer una propuesta a partir de entenderlo y de construirlo. Tenemos que entender los conflictos para poder darle solución.
no solo pensar que todo es protesta, tenemos que entender qué es lo que sucede con el medio y con nosotros también. La propuesta fue hacer una poesía nacida desde el mismo lugar de Quetzaltenango. La propuesta era hacer una poesía que intentara, porque todo, como ya he dicho anteriormente, es un intento, que intentara reflejar nuestro medio, que intentara reflejar la manera de pensar de nosotros, tratar de posicionar, vamos a ver cómo se oye esto, tratar de posicionar otra vez las letras dentro de ese mito que se había vuelto Juegos Florales. ¿Por qué hablo de un mito? Porque habían sido como 50 años o más que parecía que era algo imposible para nosotros, los quetzaltecos, que era imposible que se podía ganar. Esa fue otra intención y esa fue también algo que menos mal que se logró, y menos mal que después también han habido otros compañeros quetzaltecos que han roto ese mito, ¿verdad? Todos los trabajos poéticos que han hecho, que he realizado, tienen su suma importancia. Esperando el amanecer, Recorte de viaje, El cisne negro, obviamente el Juegos Florales. La satisfacción que le da por el reconocimiento que se alcanza es diferente. Obviamente Juegos Florales obtuvo ese poemario un reconocimiento que me llenó. Le decía anteriormente, no solo de una satisfacción personal, sino también una satisfacción colectiva de saber que otra vez se hablaba de poesía quetzalteca ganando Juegos Florales. Pero los otros poemarios también para mí han sido importantes. El hecho que quizás sean menos reconocidos porque no ganaron Juegos Florales no lo devaloriza para nada. Lo local a mí me ha gustado bastante porque yo he sentido que ha salido nueva gente, o hay gente queriendo escribir, hay gente queriendo hacer poesía o haciendo poesía, o sea que se ha involucrado más en la literatura y eso me parece fabuloso. Se han abierto puertas. Lo que quizá también tenemos que reconocer, y lo que decía anteriormente, es que también se necesita un compromiso de preparación con la misma actividad literaria que se hace. ¿En qué sentido voy? De tener un poquito más el contexto literario, no solo local, sino mundial, para tener referencias de arquetipos y poder uno saber en dónde está inmerso en cuanto a su creación. Si yo no conozco mucha creación, pienso que lo que yo estoy haciendo es lo mejor. Entonces tenemos que tener referentes, no para copia, sino para ver. Si conocemos a los grandes monstruos mundiales de la literatura, sabemos el gran reto que tenemos enfrente para hacer un aporte. Entonces, voy en el sentido de que sí, me parece que ha habido como más interés por escribir, pero también yo diría y les propondría, por supuesto que no a todos, que tiene que haber más exigencia en la preparación literaria, ¿verdad? A nivel mundial, pues creo que esta de las comunicaciones ha hecho mucho más fácil la comunicación, pero mucho más difícil la lectura, mucho más difícil el interés o la capacidad por leer textos largos o textos que no son que necesitan un poco de reflexión. Esto nos lo ha dado las comunicación que tenemos, los textos en Twitter, los textos en Instagram o en las plataformas que sean, que no le dan espacio a desarrollar ideas complejas, y también que la persona está acostumbrándose a leer cosas muy concretas y muy simples. Entonces, a nivel mundial, sino la complejidad del idioma está teniendo ese problema. Ya no se esfuerza para tratar de comprender lenguajes y textos complejos, textos grandes, tratar de entender una novela como Guerra y Paz, por ejemplo, El Proceso, o como Los Hermanos Karamazov. Yo no veo ahorita que podría haber una fuente de lectores fuertes que se interesen todavía por ese tipo de calidad de novelas, y el problema al final no es del novelista, el problema al final es de la gente que nos está leyendo.
la comprensión del lenguaje se está quedando muy corta. Ese es un problema que creo que tenemos a nivel mundial. Mira que como el arte es un reflejo de la época, eso lo hablamos anteriormente. Entonces, cabal, el arte que se está haciendo en este momento está reflejando a un tipo de ser humano efímero, que no se exige mayor cosa, que solo está en el momento. Decía yo, por ejemplo, en algunas exposiciones de pintura que vemos, no localmente, sino a otro nivel, donde se trata de hacer una obra tan sencilla, tan poco que no se le exige al observador una complejidad y una interpretación. En ese sentido, el arte está reflejando lo efímero, lo pasajero, lo banal, y está reflejando su época. ¿Qué pienso yo? Yo esperaría que esto haya como un despertar, o como un, no sé si regresar, no sé si usar ese término, pero siempre se me ocurre una vuelta como a lo que sucedió en la Edad Media y el Renacimiento. Yo esperaría que de aquí en un futuro este ser humano despierte, sea más reflexivo, tenga más propuesta para construir una sociedad mejor, para exigirse más, para hacer una obra de arte más compleja, con más trabajo, pensando que va a durar mucho más tiempo que un clic, pensando en que el me gusta no que es una categoría de belleza, no es una categoría de un buen artista, solo el me gusta que vemos en las pantallas no es suficiente. El hecho de que una obra de arte tenga 1000 clics no implica que realmente sea buena. ¿Quién le dio esos 1000 clics a esa obra de arte? Gente que comprende o que simplemente en un pasón pasa de aquí a ver otra noticia y mira 1000 noticias o le pone 1000 clics en un momento. Ese tipo de ser humano yo espero que logramos resistir como humanidad y logremos dar una respuesta más profunda hacia lo que la reflexión del alma humana tiene que llevar. El tiempo, sin percibirlo, el tiempo que crees poseer, no es más que un candil que te persigue, con su cofre iluminado y la tenue luz llamada vida. Porque un día te ves en el espejo y la vida te incinera como la mirada de un murciélago, al igual que la obstinada sombra persiste en el ocaso queriendo ser eterna y se transforma en una más que los atardeceres difuminan en la nada. Y pienso en la nostalgia que nace de mis adentros, dolor que te veo y me acechas con tu lanza envenenada de recuerdos dejados en el pueblo. ¿Qué hará en este momento mi gata Rita? ¿Perseguirá un gusano o quizá una ardilla? ¿Estará agazapada en algún rincón de la casa esperando escuchar el trinar de un pájaro? ¿O nostalgia? Ya no quiero más tu compañía. Corazón que creí mío, hasta que tropecé con una indestructible pared de soledad. Siento que mis pasos van por la lejanía a un encuentro sin sentido con la vida, que se hace nada y te incrusta en mi cabeza a medida que te alejas, haciendo caso omiso de este corazón que no te deja. No es justo que me juzgues con tu vara milenaria, que me digas que la historia me reclama. No es justo que pronuncies presagios insalvables, cuando en este momento me siento juguete del destino, polvo del desierto dejado por Atila, o guardia pretoriano en la muralla de Adriano en este tiempo posmoderno. No es justo porque mi cabeza da vueltas como un planeta al notar tu indiferencia a las propuestas que te hago, de ser uno con el mundo, de vencer como romano y amar como troyano. Bueno, tal vez estamos en un tiempo bien crítico para todos, ¿no? En un tiempo un poquito de incertidumbre, de bastante, de desesperanza, de lucha, pero creo que
El arte puede ser una herramienta no solo para comprender lo que está pasando, sino para poder tener esperanza en un futuro. Acerquémonos al arte, acerquémonos a la creación humana. La literatura nos da muy maravillosas ideas de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo y lo que podemos proponer, ¿no? Acercarnos al arte sería una buena recomendación en estos tiempos tan difíciles. Siempre me recuerdo lo que en un tiempo también hizo Boccaccio, ¿no? No me recuerdo si la peste fue de 1300 en ese momento, pero bueno, nació el Decameron. El Decameron nació durante una peste. Entonces, en momentos difíciles pueden nacer hermosas cosas también, pero las tenemos que construir y tenemos que luchar para eso. Tenemos que exigirnos como seres humanos, en nuestra profesión, en nuestra disciplina artística, en pensar que lo que tenemos que hacer es con responsabilidad, con proyección, con criterio y tratando de construir un mundo mejor. No el baladí clic nada más de lo efímero del me gusta. Ya que mencionó Juegos Florales, pues usted me decía que 15 años de que sí, cabal, 2005, mire. Todavía tengo la edición que se hizo, una edición con mucho cuidado. Que les voy a compartir algunas cosas unas 2 o 3 cosas de esto. Esto lo escribí caminando por las calles de Shela, ¿no? Dice: yo me apropié de estas calles, hice como si fueran mías, sin percatarme que antes de mis pasos existieron otros, que pisaron las mismas piedras, escuchando otras voces que les hablaban al oído, susurrándoles de la mano tendida en la ventana, del pañuelo tirado por el parque y de las rosas llevadas en cumpleaños, recordándoles los poemas amorosos escritos en papeles de cuaderno, las citas escondidas, los besos repentinos y veloces, huyendo de: no lo hagas, pequeña niña, dulce mía, que te leo un cuento. Porque yo me robé el parque de mi pueblo, lo quise ser tan mío, que lo escondí en la bolsa de la escuela. Y cuando la maestra preguntó la lección al otro día, le respondí sonrojado, que sabía de ventas en la esquina, de carros de madera, de ronrones susurrando por el aire, de frutas de domingo entacuchadas con panela y flores rodeando los jardines entre cantos de los niños. Porque ¿qué son los recuerdos? Los recuerdos navegan por la mente en innumerables olas, se acercan a sus playas levantando mareas, descubriendo las huellas dejadas en cajas de Pandora, un equipaje dejado en una esquina, la melodía escuchada en una vieja radio, una pluma dormida en el escritorio, un frío café sobre una mesa y una obsesión por preguntarme ¿por qué los sueños se alejaron? ¿Por qué este rincón de monasterio? ¿Por qué tanto se queda pequeñito? ¿Por qué tengo que escribir la muerte a puñaladas? Y uno de los temas de reflexión quizá es este, que habla sobre el instante de la vida. Y cuando uno se pregunta y atraviesa una puerta, y se pregunta ¿qué es una puerta? Sino espacio que te convierte en nada. Entras y sales en el mismo instante, tus hombres pasado y futuro, y la línea que divide a la habitación del pasillo, al comedor de la cocina, al patio de la sala, es solo imaginación convertida en puerta, porque nos aterroriza llamar a la nada con nombre propio. Porque el sillón que antaño compraste para contemplar el jardín a través de tu ventana no sirvió más que para hojear el álbum con fotos, ingenuamente queriendo encontrar lo mejor de tu vida. Quedaste perplejo al no reconocerte y ver a otro que ya no eras tú. Esto es parte de Juegos Florales. Claro, con mucho gusto, y gracias por permitirnos hablar un poquito de algo que es tan importante para la vida de uno, ¿verdad?